Muy bien. Bueno, comenzamos entonces. Cualquier consulta me interrumpen, por favor, ¿eh? Me avisan con micrófono y yo me detengo. Bien. Voy a poner en pantalla completa la presentación. Y bueno, comenzamos con la clase teórica de hoy. Seguimos en esta unidad que se llama simulación de eventos aleatorios. Hacemos un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Nos interesa simular variables aleatorias. Entonces, nuestro primer objetivo en las primeras clases fue desarrollar algoritmos que permitieran generar muestras de variables aleatorias. Entonces, generábamos números pseudo aleatorios. Primero lo hicimos con una distribución uniforme, después usamos esos generadores de números pseudo aleatorios con una distribución uniforme para generar números con cualquier otra distribución. Vimos una serie de métodos para hacer eso. Y la clase pasada empezamos a hablar de los procesos estocásticos. Un proceso estocástico consiste en un conjunto de variables aleatorias que están interrelacionadas, ¿no? Entonces, la idea es poder tener algoritmos para poder simular y generar muestras de procesos aleatorios. La clase pasada vimos como ejemplos de procesos aleatorios en 2 dimensiones el caso de las imágenes, ¿no? Una imagen digital. Y discutimos bastante sobre eso. Y lo que vimos es que lo importante de los procesos aleatorios es que nos permiten construir modelos que reflejen la relación que existen entre las variables. O en una imagen, las variables están asociadas con los píxeles. Y habíamos visto que una característica fundamental de las imágenes naturales es que los píxeles están interrelacionados, ¿no? No son estadísticamente independientes. De hecho, hay una muy fuerte correlación entre el valor de un píxel y sus vecinos cercanos. Y esa dependencia se va haciendo cada vez más débil en la medida que nos alejamos en distancia entre los píxeles. Entonces, la idea de estudiar procesos estocásticos es encontrar modelos que permitan reflejar el tipo de dependencias estadísticas que encontramos en las señales con las que trabajamos, ¿no? Que pueden ser imágenes, pueden ser señales de audio, puede ser cualquier tipo de dato. En general, cuando uno registra datos, a menos que sean ruido totalmente aleatorio, hay estructura en lo que uno mide en general. Y esa estructura generalmente tiene gran correlación local. Y un poco para dar respuesta a esa necesidad es que aparecieron los modelos, los procesos estocásticos que se llaman procesos de Markov. Y en particular, hoy vamos a desarrollar la tarea de procesos de Markov y vamos a llegar a lo que son las cadenas de Markov, que es un caso particular de estos procesos estocásticos. Así que ese es el tema de hoy. El tema de hoy es llegar a introducir los modelos de las cadenas de Markov, que vamos a ver que se usan mucho. De hecho, lo vamos a usar cuando lleguemos a teoría de colas, al final de la materia. Vamos a ver que las colas se pueden modelar con cadenas de Markov. Y esto es muy útil porque nos permite hacer teoría sobre estos sistemas de colas. Bueno, acá tienen la bibliografía que les dije que íbamos a usar para hoy. Vamos a sacar mucho del libro de León García, algo también de Stephen McKay, y después también tienen ahí algunas lecturas optativas y bueno, también hay un paper que hoy voy a comentarles al final
de la clase. Todo esto lo tienen en el drive compartido de la materia. Bien, así que podemos empezar. Sí, no sé si alguien preguntó algo. A ver. No, escuché un sonidito. Sí, fui yo. Ah, perdón, ¿qué fue que levantaste la mano? Está bien. Sí, mejor que me hables por micrófono. ¿Qué? No, que es mejor que me interrumpan hablando por el micrófono. Porque como no veo la pantalla. Ok. Decime, te escucho. Yo le quería consultar nomás para saber. Este Markov es el del Markov que suele aparecer, por ejemplo, en probabilidad, ¿no? Sí, Markov. Creo que era la desigualdad de Markov, creo que era. Perfecto. Sí, ese es un famoso de la teoría de probabilidades y las cadenas de Markov van a ver que aparecen en un montón de aplicaciones. De hecho, los primeros modelos de lenguaje natural, antes de los modelos generativos basados en Deep Learning, los modelos anteriores estaban basados en modelos de Markov también, que usan cadenas de Markov. Así que yo creo que les va a servir para un montón de cosas. Entender la teoría de Markov, van a ver que se aplica en teoría de colas y en muchísimos otros campos. Bien. Así que sí, es el mismo Markov, que a veces lo van a ver escrito con 2 Fs, porque es un apellido ruso. Bien. Es como Kolmogorov, que también lo pueden ver escrito con 2 Fs. Bien, vamos a ver entonces cadenas de Markov. Por favor, interrúmpanme las veces que quieran, ¿eh? Me hablan por micrófono y charlamos sobre lo que quieran. Bueno, esto es un poco lo que venía diciéndoles. La motivación principal es tener algún modelo teórico que me permita, valga la redundancia, modelar estas correlaciones o interdependencias entre variables aleatorias. Y una forma de hacerlo es limitar esa dependencia a vecinos más cercanos, ¿no? Entonces se define, tomémoslo como una definición, un proceso de Markov. Recuerden que un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias indexadas por un índice, ¿no? Entonces vamos a tener un proceso aleatorio x de t, donde para cada valor de t vamos a tener una variable aleatoria distinta. ¿Y qué es la propiedad de Markov? Bueno, que si uno plantea la probabilidad condicional, es decir, si uno considera, primero vamos a considerar que hay un orden en el eje de los índices, como si fuera el tiempo, y lo que me va a decir la propiedad de Markov es que la probabilidad de la variable aleatoria en el índice t, 1, condicionado a todas las variables aleatorias anteriores, es exactamente igual a la probabilidad de x en t, 1, condicionado solo al valor anterior. Es decir, de que para la probabilidad condicionada a toda la historia, no importa toda la historia, importa solamente el estado anterior. Por eso es que se limita esta dependencia a primeros vecinos en este caso. Entonces lo podemos ver en un gráfico, ¿no? Imaginémonos una realización de mi proceso estocástico. Tenemos en T sub K lo que vamos a llamar nuestro evento del presente. Y lo que plantea la propiedad de Markov es que la probabilidad del estado siguiente futuro, tk más 1, condicionado a toda la historia, es igual a la probabilidad condicionada solamente al presente, ¿no? Es decir, que todo el pasado no importa para calcular la probabilidad del próximo estado condicionado al presente. Y esa es la definición básica, que después vamos a ver que a partir de esta definición se derivan una serie de propiedades.
Pero podemos ver algunos ejemplos. Supongamos este proceso que ya lo vimos antes. Y lo vamos a llamar un proceso de suma. Son las sumas parciales, ¿no? Uno tiene unas variables aleatorias, que en este caso vamos a considerar que estas variables aleatorias son independientes, x1, x2, etcétera, son independientes. Bueno, construimos otro proceso estocástico que es S sub n, donde S sub n es la sumatoria de todos los x hasta el enésimo x. Son las sumas parciales. Bueno, si bien el proceso estocástico X es un proceso estocástico independiente, lo que se puede ver es que el proceso estocástico S no es independiente. Y justamente porque para el cálculo de Sn, yo lo puedo escribir como Sn-1 más Xn. Por lo tanto, la probabilidad de Sn considerado a todos los S anteriores va a depender, ¿no? Va a depender del anterior, pero solo del anterior. Es decir, que va a cumplir la propiedad de Markov en ese sentido, ¿no? Porque se puede demostrar directamente que la probabilidad de S en n más 1, condicionado a todos los S pasados, a todo el pasado, es exactamente igual a la probabilidad de xn más 1, que es la diferencia de Sn más 1 menos Sn, y por lo tanto se puede escribir como la probabilidad condicionada de Sn más 1 condicionado a Sn solamente. Y esto es justamente porque como uno va sumando, en la medida que va sumando, con quedarme con la suma anterior, ya tengo toda la historia pasada, ¿no? Entonces este es un ejemplo trivial de un proceso de Markov. Otro ejemplo es el proceso de Poisson que vimos en la clase pasada. Si uno considera la probabilidad del número de eventos en el instante tk más 1 condicionado a los números de eventos en todos los instantes anteriores, por la propiedad de que los incrementos son estacionarios en un proceso de Poisson, esto lo vimos la clase pasada, nos va a quedar que la probabilidad del número de eventos en tk más 1 condicionado a toda la historia es igual a la probabilidad de ese número de eventos condicionado solamente al estado anterior. Y así tenemos un montón de ejemplos de procesos de Markov que se encuentran en los libros y que se pueden usar para modelar distintos tipos de procesos. De hecho, yo les había mostrado la clase pasada un proceso estocástico gaussiano. Bueno, en los procesos estocásticos gaussianos uno también puede plantear un modelo de Markov haciendo que dependan solamente de los vecinos más cercanos. Pero bueno, lo que vamos a desarrollar ahora en adelante, desde este momento, son lo que se llaman las cadenas de Markov, que es un caso particular de los procesos de Markov. Y va a quedar más claro por qué se llama cadena enseguidita cuando les muestre cómo se pueden representar gráficamente. Por definición, ¿qué es una cadena de Markov? Es un proceso de Markov donde las variables que conforman ese proceso estocástico toman valores naturales. Y la propiedad básica de Markov me permite escribir este resultado que es muy útil, que es que la probabilidad conjunta de todas las variables de un proceso de Markov se puede escribir como el producto de probabilidades de transición. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Fíjense,
Vamos a escribirlo matemáticamente. La probabilidad conjunta de mi proceso estocástico, ¿qué es? Y es la probabilidad de que x en tk más 1 tenga un valor y la probabilidad de x en tk tenga otro valor y así sucesivamente para todas las variables de mi proceso. Esa es la probabilidad conjunta. Yo puedo aplicar la regla de Bayes, ¿se acuerdan? La regla de la probabilidad conjunta, expresada en función de la probabilidad condicionada. ¿Se acuerdan de esa propiedad? La regla de Bayes o de Bayes. Si no, la repasamos acá. ¿Se acuerdan o no? No me la acuerdo, pero igual si no, repásela. Bueno, sí, el silencio parece indicar que no. A ver, déjenme ver si puedo compartir una pizarra. Bien, a ver si puedo compartir. Vamos a dejar de compartir esto. A ver si puedo abrir acá. Ah, esto tiene una pizarra, ¿no? Quizás puedo usar la pizarra acá. No. La voy a abrir aparte. Deme un segundito, que tengo que loguearme. Ahí está. Ok. Vamos a ver si puedo compartirlo ahora. Ok. Lo voy a poner acá en el... Bien. Bien. Dígame si se ve... Esperen. Si se ve... Bueno,
Se ve bien, ¿no? El tamaño. ¿Están ahí? Sí, sí, Ah, sí. perfecto. ¿Qué es la regla de Bayes o de Bayes? Bueno, es que la probabilidad de A condicionado a B se puede escribir como la probabilidad de A y B, la probabilidad conjunta, dividido la probabilidad del condicionante, que en este caso es B. Esta es la regla de Bayes. ¿Está? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo de un proceso que tenga solamente 4 variables para hacerlo sencillo. X1, X2, X3, X4. ¿No? Este es mi proceso estocástico. Y yo sé que es un proceso de Markov, entonces voy a usar en algún momento bien, yo puedo escribir que la probabilidad conjunta de mi proceso, usando la regla de Bayes, la puedo escribir como, por ejemplo, la probabilidad de x4 condicionada a toda la historia por la probabilidad de toda la historia. Es decir, la probabilidad de x4 condicionado a x1, x2, x3 por la probabilidad de x1, x2 y x3. Está, ¿no? Eso se deriva directamente de la regla de Bayes. Escribí la probabilidad conjunta como la probabilidad condicional por la probabilidad del condicionante. Pasé el denominador multiplicando del otro lado en la regla de Bayes. Ahora, fíjense, esta probabilidad condicional, si yo sé que es un proceso de Markov, va a ser igual a la probabilidad de x4 condicionado solamente a x3. Y lo otro queda igual, ¿no? La probabilidad conjunta de x1, x2, x3. Puedo volver a aplicar la regla de Bayes para estas 3 variables aleatorias, x1, x2, x3. Entonces puedo escribirlo como la probabilidad de x3 condicionado a la historia por la probabilidad de x1 y x2. Y se dan cuenta ya cómo se va a ir reduciendo esto ahora. Puedo volver a... Quedaría Sí, la probabilidad, o sea, en total quedaría la probabilidad, bueno, ese de ahí quedaría la probabilidad de x3 dependiendo de x2. exacto, Después el otro también quedaría la probabilidad de x2 dependiendo de x1. exacto, por la probabilidad de x1. Sí. Ah, ahí está. Ese fue el que me faltó. Entonces, en definitiva, lo que me queda es que la probabilidad conjunta es el producto de P de x4 condicionado a x3 por P de x3 condicionado a x2 por P de x1 condicionado a x1 por x, la probabilidad de x1. Yo acá lo hice para 4 variables, pero en una cadena de Markov podemos tener infinitos, una secuencia infinita. Entonces, Entonces, volvamos disculpe, al slide. entonces quedaría la productoria, o sea, si es hasta n, Exacto. Ahora lo vamos a ver ah, en la en el presentación. slide. Ok. Sí. Pero bueno, quería que quedara claro de dónde sale esta demostración, porque es muy fácil, pero bueno, como no está escrita en el slide. En el slide lo que vemos es que si tenemos una secuencia de variables de un proceso estocástico de tipo Markov, se puede escribir como la productoria, como bien dijeron recién, de todas las probabilidades condicionales y se puede terminar escribiendo como una productoria, ¿no? Y al final la probabilidad de la condición inicial. Bueno, esa es la base de la teoría
de los procesos de Markov. Y en particular vamos a verlo para cadenas de Markov, vamos a ver algunos resultados y vamos a ver cómo se usan en la práctica. En las cadenas de Markov vamos a considerar el tiempo discreto, ¿no? Es decir, vamos a considerar que los instantes de tiempo se asocian con índices naturales, ¿no? Entonces vamos a definir que la probabilidad de que x0 sea igual a j, recuerden que en una cadena de Markov los valores que pueden tomar las variables son valores naturales, entonces vamos a asignarle j, y entonces vamos a usar esta notación. PJ en 0 significa la probabilidad de que la variable en el instante 0 sea igual a j. Y esto lo hacemos para simplificar la notación, ¿no? Porque vieron que en el slide anterior la productoria me quedaba bastante complicada de leer. Pero como vamos a restringirnos a tiempos discretos con índices naturales y a valores de las variables también naturales, podemos usar esta notación de P sub J para referirnos a las probabilidades. Entonces, la probabilidad de Markov que vimos recién, la podemos escribir de esta manera compacta. Bueno, sí, como está ahí. Como este producto, donde vamos a usar ahora la notación de P y J, es la probabilidad de transición del estado I al estado J. Esto significa la probabilidad que X en n más 1 sea igual a J, dado que X en n es igual a I. Es la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en 2 instantes de tiempo consecutivos. Y vamos a asumir estacionariedad, ¿no? Es decir, que la probabilidad de transición es independiente del momento en el que estamos parados en el proceso de Markov. Por eso no hacemos referencia al índice de tiempo. Vamos a tener una probabilidad de transición que, como es independiente del índice de tiempo, no usa el índice de tiempo n. Bien, entonces vamos a definir lo que es la matriz de probabilidades de transición, porque uno, en definitiva, lo que le interesa son las probabilidades de pasar de cualquier estado a cualquier otro estado. Y toda esa información la podemos codificar en una matriz, ¿no? Donde tenemos en la primera columna todas las probabilidades de tener una transición hacia el estado 0 en la primera fila, hacia el estado 1 en la segunda fila, y así sucesivamente. Fíjense que con esta definición tenemos una matriz que es infinita, porque tenemos en principio infinito números de estados, pero con una característica, que como son probabilidades, la sumatoria de cada fila tiene que dar 1, ¿no? Porque la sumatoria de cada fila son todas las posibles transiciones hacia un mismo estado, y por lo tanto tiene que dar 1. Son todos los posibles casos que podemos tener. Y por otro lado, tenemos escrita acá la propiedad de Markov de una manera compacta, ¿no? Escrita en función de los elementos de esta matriz de transición y la probabilidad del estado inicial, que la llamamos P en 0. Entonces, lo importante es que la probabilidad conjunta en una cadena de Markov queda totalmente definida con la matriz de transiciones y con una condición inicial. Y ahora viene un poco por qué se llaman cadenas de Markov. Se llaman cadenas de Markov porque podemos hacer una representación gráfica de estos procesos, que es muy útil y que tiene la forma de una cadena. Este grafo va a tener la forma de una cadena. ¿Qué vamos a representar en este grafo?
Bueno, los nodos van a representar los estados, es decir, los valores que pueden tomar las variables de mi cadena de Markov. Que son números naturales, pues vamos a tener el estado 0, el estado 1, el estado 2 y así sucesivamente. Y vamos a considerar links entre los estados con las probabilidades de transición. Como estamos hablando de cadenas de Markov, las probabilidades de transición van a ser solamente entre estados consecutivos, ¿no? No vamos a poder saltar varios estados. Y por eso queda una representación en forma de cadena. Veamos un ejemplo muy sencillito con solo dos estados, el estado 0 y el estado 1. Y vamos a tener dos probabilidades de transición, la probabilidad de pasar del estado 0 al 1, eso sería la probabilidad de estar en el estado 1, dado que antes estaba en el estado 0, y a eso lo vamos a llamar, por ejemplo, alfa, va a ser un valor de probabilidad. Por otro lado, vamos a tener la probabilidad de transición inversa, pasar del estado 1 al 0, y por supuesto, como se tiene que cumplir que la suma de los elementos de cada fila de la matriz de transiciones tiene que dar 1, bueno, las probabilidades de ir del 0 y quedarse en 0 va a ser el complementario, 1 menos alfa. Y lo mismo con la probabilidad de salir del estado 1 y volver al estado 1 va a ser 1 menos beta. Entonces, este es un ejemplo de una cadena de Markov súper simple porque tiene solamente dos estados, el estado 0 y el estado 1. Vamos a ver otro ejemplo, que es una cadena de Markov, pero con tres estados, ¿no? El estado 0, el estado 1 y el estado 2. Y en este caso vamos a tener probabilidades de transición. En este caso, solamente del estado 2 al 1, del 1 al 0, y después, bueno, la probabilidad de permanecer en el mismo estado. Y este modelito lo vamos a ver ahora más adelante, surge de un ejemplo práctico que podemos modelar, que tiene que ver con reemplazar lamparitas que se queman en una casa. Vamos a ver que se pueden modelar con esta cadena de Markov muy sencilla de tres estados, por lo tanto 3 nodos. Pero también podemos tener cadenas de Markov con infinitos estados, ¿no? Estados desde el 0 hasta el infinito. Y en este caso, si consideramos el proceso estocástico suma, ¿se acuerdan? Que vimos antes, pero para el caso en que las variables x son de tipo Bernoulli, nosotros lo que sumamos son ceros y unos. Bueno, en ese caso obtenemos también una cadena de Markov, donde el estado es justamente el resultado de la suma y la probabilidad de pasar de un estado al estado siguiente va a tener que ver con la probabilidad del experimento de Bernoulli de obtener un 1. Bueno, no me quiero adentrar acá de dónde sale esta estructura, pero es para que vean distintos ejemplos de cadenas con las que nos podemos encontrar. De hecho, cuando veamos teoría de colas, vamos a ver otras cadenas de Markov con otra estructura. Pero lo importante es eso, que nosotros tenemos una representación gráfica de un proceso estocástico con esta característica de Markov, y que la representación gráfica siempre es una cadena, ¿no? Porque es una serie de nodos conectados con links. Entonces, veamos de dónde salió ese ejemplito de 3 nodos que les mostré recién. Y este es un ejemplo que está en uno de los libros, no me acuerdo en cuál. Que dice lo siguiente: en una casa, en el día 0, tenemos 2 lamparitas de reserva, ¿no? Y la probabilidad de que
se queme una lamparita un determinado día, en un día, es P. Por lo tanto, la probabilidad de tener que cambiar una lamparita es P, cada día, ¿no? Cada día hay una probabilidad de que se queme una lamparita. Y por lo tanto, bueno, la probabilidad de que no se queme es el complementario, que es Q igual a 1 menos P. Ahora, definamos una variable I sub n, ¿no? Que va a depender del índice temporal, que en este caso es el día, que va a contabilizar el número de lamparitas que quedan de reserva en la casa, ¿no? Dijimos que al día 0 el número de lamparitas es 2. Al día 1, bueno, puede que sigan estando las dos si no se quemó ninguna lamparita, o puede que me quede solo una si se quemó una lamparita y tuve que reemplazar una lamparita, y así sucesivamente. Entonces, esta variable IN va a ser una cadena de Markov y va a tener el diagrama el grafo, el diagrama de transiciones que está ahí en la figura. Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de, teniendo dos lamparitas de reserva, al día siguiente quedarme con dos lamparitas de reserva? Y es igual a 1 menos P, porque es igual a la probabilidad de que no se queme ninguna lamparita. Por otro lado, la probabilidad de pasar del estado 2 a 1 va a ser P, porque justamente es la probabilidad de que se queme una lamparita. La probabilidad de pasar de 1 a 0 también va a ser P. Y una vez que estoy en el estado 0, es decir, que no me quedaron más lamparitas de reserva, bueno, ya no puedo salir de ese estado, ¿no? Porque ya me quedo para siempre en ese estado. Entonces, en este ejemplo tenemos una matriz de transiciones que es muy sencilla, es de 3×3, donde la primer fila me van a indicar las probabilidades de transición al estado 0. Al estado 0 yo solo puedo llegar desde el estado 0 con una probabilidad 1. Del estado 0 no puedo llegar al 1 ni al 2. Y entonces podemos construir nuestra matriz de transiciones. Bueno, acá tenemos otro ejemplo un poquito más sofisticado, en el sentido de que ya no tenemos solo 3 estados, sino que tenemos infinitos estados. Y es el caso del proceso de conteo binomial, ¿no? Que vamos contando, vamos sumando variables de tipo Bernoulli, ¿no? Y las vamos acumulando en S sub n. Y en ese caso, el gráfico que tenemos es una cadena lineal donde solamente podemos pasar al estado siguiente, ¿no? Con una probabilidad P, que es la probabilidad de que el experimento de Bernoulli dé 1, ¿no? Es el caso de contar, por ejemplo, número de caras en una serie de experimentos de tipo Bernoulli. Entonces tenemos una matriz de transiciones que va a tener una estructura muy particular, y es que solamente vamos a tener valores no ceros en la diagonal principal, ¿no? En la diagonal principal tenemos todas las probabilidades de hacer la transición al mismo estado, ¿no? Por ejemplo, salir del 0 y llegar al 0, o salir del 1 y llegar al 1. Todas esas probabilidades son iguales a 1 menos P. Mientras que la probabilidad de ir del estado n al estado n más 1 es 1 menos P. Perdón, es P. Entonces vamos a tener la primer diagonal principal, superior, igual a P. Y el resto de los elementos de mi matriz infinita va a ser 0. Es
Es una matriz muy, muy estructurada, ¿no? Es de tipo sparse. Entonces, ¿para qué nos sirven estos modelos de Markov? Y porque lo que nos da el modelo de Markov de por sí son las probabilidades de transición en un paso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de un estado a otro estado en una iteración, en un paso temporal? Pero uno podría pensar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de pasar de un estado a cualquier otro estado en 2 pasos, o en 3 pasos, o en n pasos? Y esta teoría me permite calcular eso de una manera bastante directa y fácil, y es lo que les quiero mostrar acá. Fíjense, habíamos definido P como las probabilidades de transición de un paso, ¿no? Bueno, vamos a generalizar un poquito más y vamos a definir la matriz P de n, que van a ser las probabilidades de transición de cualquier estado a cualquier otro estado, pero en n pasos. Para eso vamos a definir las probabilidades de transición del estado I al estado J en n pasos. Eso es la probabilidad de que X en n más K sea igual a J, dado que X en K es igual a I. ¿Se entiende? Estoy saltando del estado I al estado J en n pasos, ¿no? Porque considero la variable xk y xn más k. Bueno, entonces, para ver cómo se generaliza esto, veamos para el caso más sencillo, que es para 2 pasos. Para un paso, ya lo sabíamos, es la matriz de transición P. Pero ¿cómo es para 2 pasos? ¿Lo puedo calcular de alguna manera? Bueno, veamos cómo son las transiciones de 2 pasos. Y bueno, tenemos que ver, para llegar del estado I, del estado I al estado J, tenemos que ver cuáles son todos los posibles pasos intermedios, estados intermedios K, y sumar todas las probabilidades, ¿no? Es decir, tengo que ver cuál es la probabilidad de pasar del I al 0 y después del 0 al J, pero también tengo que considerar el caso de pasar del I al 1 y del 1 al J, del I al 2 y del 2 al J, y así sucesivamente. Que eso lo podemos escribir como una sumatoria del producto de la transición de un paso PIK por PKJ. ¿Se entiende? Para todos los valores de I y J. Que, si ustedes miran la fórmula, no es más que un producto de 2 matrices. Fíjense que hacer esa sumatoria con esa multiplicación no es más que calcular P por P, ¿no? Es decir, estoy haciendo las transiciones de un paso por sí misma, y eso me da la matriz de transiciones de 2 pasos. Entonces, para 2 pasos es muy fácil. Me da que la matriz de transición de 2 pasos es igual a P al cuadrado, donde P al cuadrado significa multiplicar la matriz P por P. Y en general, para n pasos, me termina quedando P a la potencia de n, es decir, P por P por P por P n veces. Bien, y esto van a ver que es muy importante. Y les adelanto, es muy importante porque en los procesos de Markov, en las cadenas de Markov, uno lo que va a estar interesado en encontrar es la distribución en el estado estacionario de mi proceso, ¿no? Entonces, cada estado va a tener una probabilidad. Y vamos a querer calcular cuál es la probabilidad de cada estado en un determinado proceso de Markov. Y para eso vamos a usar estas fórmulas. Entonces, fíjense cómo se propagan las probabilidades de los estados, ¿no? Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi sistema, que es una cadena de Markov, esté en el estado J
después de n pasos, ¿no? Sería el equivalente en el ejemplo de las lamparitas. ¿Cuál es la probabilidad de que me quede una sola lamparita de repuesto después de 10 días, ¿no? Y bueno, yo la voy a poder calcular usando la propiedad de Markov, ¿no? Porque lo que tengo que ver es cuál es la probabilidad de pasar del estado I al estado J en n pasos. Y va a depender la condición inicial también, la probabilidad del estado I en el instante 0. Entonces lo voy a escribir de esta manera. Que fíjense que esto también se puede interpretar como un producto de una matriz por un vector, ¿no? Es decir, la probabilidad después de tantos pasos se calcula como el producto de la matriz de transiciones por el vector de probabilidades en el instante 0. Fíjense, se puede escribir de esta manera. La probabilidad en el estado n, P en este caso, que está en negrita, es un vector con las probabilidades de cada uno de los estados. En el caso que tengamos infinitos estados, sería un vector infinito. Entonces, la probabilidad de los estados después de n pasos es igual a la probabilidad de los estados en el instante 0 por la matriz de transición de n pasos, que recién habíamos visto que la matriz de transición de n pasos es p a la n, es decir, p por p por p por p. Y esto es muy importante porque después vamos a querer calcularlo, como les dije, en el estado estacionario, entonces vamos a usar estas fórmulas, vamos a plantear una condición de equilibrio y vamos a tender ese n a infinito y vamos a buscar un estado estacionario y vamos a obtener como solución las probabilidades de los estados. Volvamos al ejemplo de las lamparitas en reservas. Y por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ir del estado 2 al mismo estado en n pasos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que no necesite cambiar lamparitas en n días, ¿no? Es justamente eso. Y bueno, eso se puede calcular como la probabilidad de no necesitar lamparitas en un día elevado a la n, ¿no? Porque cada día es independiente, se supone en este modelo, y por lo tanto la probabilidad de no necesitar lamparitas en 10 días va a ser q a la 10, en este caso q a la n. Bueno, y podemos calcular todas las probabilidades de transición en n días. Se las dejo acá, la fórmula hay que pensarlas un poquito para derivarlos, pero no es muy difícil, es un ejercicio básico de probabilidad, digamos. Y lo importante acá es que tenemos una matriz de transiciones de n pasos que tiene una estructura, tiene una forma, y la podemos escribir, y es la que está acá. Y se observa que cuando n tiende a infinito, esta matriz de transición, es decir, la transición a infinitos pasos, tiende a una matriz que tiene unos en la primera columna. ¿Y por qué? Y porque a la larga, si P es distinto de 0, es decir, si la probabilidad de que se queme una lamparita es distinto de 0, a la larga, si yo dejo correr suficientemente el tiempo, a la larga se van a quemar todas las lamparitas. Y por lo tanto voy a terminar en el estado en el que no tengo ninguna lamparita de repuesto. Y es independiente de la condición inicial. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular la probabilidad de que se acaben las lamparitas de repuesto, vemos que eso tiende a 1 cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que
podemos tener comportamiento estacionario cuando n tiende a infinito, ¿no? En ese caso hablamos de un comportamiento asintótico. Y es importante resaltar de que hay condiciones para que se llegue a un estado estacionario. Vamos a hablar un poco de eso sin entrar mucho en detalle, porque la matemática es bastante profunda, pero lo que es importante para ustedes es que sepan que cuando tienen una cadena de Markov, puede pasar de que converja a un estado estacionario o que no, que diverja. Y solamente van a poder calcular esas probabilidades en el estado estacionario si converge asintóticamente a ese estado estacionario. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este es otro de los ejemplos que les mostré antes, un ejemplo muy sencillo, solo con dos estados, estado 0 y 1, y con probabilidades de transición alfa y beta. Tenemos una matriz de transiciones muy sencillita, transición de un paso. Y nos queremos preguntar, bueno, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Cómo es esta matriz de transiciones de n pasos? Es decir, ¿qué pasa cuando yo elevo esta matriz P a la enésima potencia, ¿no? Cuando hago P por P por P por P a la n y hago tender n a infinito. ¿Cómo se comporta esta matriz? Y ahí vamos a recurrir a álgebra lineal y a un resultado que vamos a usar bastante a menudo, que es la descomposición de una matriz en autovalores y autovectores. No sé si se acuerdan lo que eran los autovalores de una matriz. Los autovalores de una matriz son aquellos números que salen como solución de esta ecuación que vemos acá, que es que el determinante de mi matriz menos lambda por la identidad sea igual a 0. ¿Se acuerdan de álgebra? Esto me va a dar un polinomio característico que va a tener n soluciones, si n es el número de filas y columnas de mi matriz. Entonces, bueno, hagámosla, y ya van a entender por qué uso la descomposición de autovalores y autovectores, pero hagamos primero esa descomposición para que se entienda lo que sigue. Encontremos los autovalores. Bueno, ¿cómo se encontraban los autovalores en una matriz de 2×2? Es muy fácil, ¿no? Porque puedo escribir directamente el determinante de esta matriz P menos lambda, la identidad. Me queda esto, me termina quedando un polinomio de segundo orden y en definitiva, si lo analizan, van a ver que hay dos autovalores. El autovalor 1 y el autovalor 1 menos alfa menos beta. Una propiedad que tienen las matrices de transición de cualquier cadena de Markov es que siempre un autovalor va a ser el autovalor 1. Y esto tiene que ver con que la sumatoria de los valores de las filas es igual a 1. Entonces, un autovalor siempre es conocido, es igual a 1. El resto de los autovalores hay que calcularlos resolviendo las raíces de este polinomio característico. En este caso tenemos dos autovalores, uno es 1 y el otro es 1 menos alfa menos beta. Bueno, ¿cuáles son los autovectores? Los calculamos. Recuerden que los autovectores son aquellos vectores que son invariantes por la matriz, ¿no? Es decir, que si yo hago P por V, donde V es un autovector, eso me da el mismo autovector escalado por el autovalor. Es decir, P por V es igual a lambda por V. Esos son los autovectores. Si buscan los autovectores de esta matriz de 2×2, tenemos dos autovectores. Un autovector es 1, 1 y el otro autovector es alfa menos beta. Bueno, tenemos la descomposición matricial en autovectores y autovalores que me dice lo siguiente. La matriz P la puedo escribir como E, donde E es la matriz de autovectores, por una matriz diagonal que en su diagonal principal tiene los autovalores, esa es la matriz lambda mayúscula,
por la inversa de la matriz de autovectores E. En este caso reemplazamos, porque ya habíamos calculado los autovectores y autovalores. ¿Y por qué lo hago? Y porque yo quiero calcular P a la n. Y quiero ver qué pasa cuando n tiende a infinito. Y cuando yo tengo una matriz y la multiplico n veces, es muy útil usar la descomposición en autovectores y autovalores porque me termina dependiendo solamente del comportamiento de los autovalores. Por lo siguiente, fíjense, P a la n termina siendo E por lambda a la n por E a la menos 1. Y esto es muy fácil de demostrar porque P a la n es P por P por P por P n veces. Pero cada P se puede escribir como E por lambda por E a la menos 1. Si reemplazan a cada P por esa descomposición, se me van a cancelar E por E a la menos 1 en el medio y me va a terminar quedando E por lambda, por lambda, por lambda, por lambda, n veces por E inversa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Están siguiendo o se perdieron ahí? Yo lo sigo. Bueno, gracias. Vos sos Álgebra de cosas igual viene esto. Multiplicar n veces las matrices que tienen que ver con autovectores y ¿cómo se llama? Autovalores, te da esa propiedad. Claro, porque te va a quedar E por E inversa. Eso da la identidad. Claro, por eso. Y te queda solamente en el medio a la E. Exacto. Y es muy útil, ¿por qué? Y porque lambda es inversa, es diagonal. Entonces, hacer lambda a la n es simplemente invertir cada elemento de la diagonal principal. Que lo puedo hacer, lo puedo analizar. Y ya van a ver por qué cuando llegue a la conclusión. En este caso, si yo reemplazo, llego a la expresión de P a la n en función de los parámetros de mi modelo, que son alfa, beta, y fíjense que n aparece solamente ahí como exponente de 1 menos alfa menos beta. Y justamente si alfa más beta es menor que 2, eso va a tender a 0. Por lo tanto, para n tendiendo a infinito, lo que va a prevalecer es el primer término, que no tiene n, ¿no? Entonces, P a la n, para n tendiendo a infinito, tiende a una matriz de transiciones que tiene esa expresión. Y por lo tanto, la probabilidad de cada estado, después de n pasos, cuando n tiende a infinito, yo lo puedo calcular y me termina dando beta sobre alfa más beta. Esa es la probabilidad de que mi sistema esté en el estado 0, en infinito, en n infinito. Y alfa sobre alfa más beta es la probabilidad de que yo termine en el estado 1 para n tendiendo a infinito. Y lo que es importante acá, que antes ya lo había señalado, es que las probabilidades de estado, en este estado asintótico, no dependen de la condición inicial, ¿no? Porque no tuvimos que usar la condición inicial para nada. Bueno, esto que yo hice acá, para este ejemplo, se puede aplicar para cualquier cadena de Markov con cualquier número de estados, ¿no? Entonces se puede hacer una teoría que me diga cómo es el comportamiento asintótico de una cadena de Markov. Y básicamente, fíjense, la matriz de transición va a depender de los autovalores elevados a la potencia enésima. Por lo tanto, fíjense, se puede hacer una demostración. Primero se puede demostrar que el autovector compuesto por todos unos es siempre un autovector de una matriz de transiciones. También se puede demostrar que el autovalor 1 es siempre un autovalor
de una matriz de transiciones. Y esto sale del hecho de que es una matriz de probabilidades que sus filas suman 1. No lo vamos a ver acá la demostración, pero tengan claro que esto se cumple siempre. Y por lo tanto, para analizar el comportamiento asintótico, lo que tenemos que ver es qué pasa con los autovalores distintos de 1, ¿no? Tenemos uno que siempre va a ser 1. El resto, ¿cómo son? Si en valor absoluto alguno es mayor que 1, al elevarlo a la potencia enésima y al hacer tender n a infinito, eso va a diverger. Entonces, una condición suficiente para asegurar que existe un estado estacionario, ¿no? Que existe un comportamiento asintótico, es pedir que se cumpla que todos los autovalores tienen que ser menor que 1. Hay uno que vale exactamente 1. El resto tiene que valer menor que 1 en valor absoluto. Y en ese caso llegamos a una distribución de probabilidades en el estacionario. Y una forma de encontrar estas probabilidades en el estado estacionario es plantear la condición de equilibrio de mi cadena de Markov. ¿Cuál es la condición de equilibrio? ¿Se acuerdan que para pasar en un paso, las probabilidades se calculaban a través de la matriz de transición? Es decir, el vector de probabilidades en el paso siguiente era igual al vector de probabilidades en el paso anterior por la probabilidad de transición. En el estado estacionario, ese vector es constante, ¿no? Entonces se puede plantear una condición de equilibrio donde pi, que es este vector de probabilidades, es igual a pi por la matriz de transiciones. Entonces, una forma de buscar el estado estacionario de una cadena de Markov, si yo tengo la matriz de transiciones, es plantear la condición de equilibrio. Planteo este sistema de ecuaciones y lo resuelvo, para lo cual tengo que agregar la condición de que la sumatoria de las probabilidades, de las probabilidades tiene que dar 1, ¿no? En el estado estacionario las probabilidades tienen que sumar 1. Esa es una forma de encontrar el estado de equilibrio o el estado estacionario de una cadena Markov. Pero ojo, que esto tiene sentido siempre y cuando exista ese estado estacionario. Y para que exista ese estado estacionario, si es una matriz de transiciones pequeña, bueno, uno puede calcular los autovalores y ver que tengan en módulos sean menores que 1, entonces por el análisis que vimos recién va a existir el estado estacionario, entonces puedo calcular el punto de equilibrio. Pero si tienen un sistema con muchos estados, no es fácil calcular los autovalores. Entonces, la gente desarrolló otros métodos y otras teorías para llegar a condiciones que garanticen que existe un estado de equilibrio en una cadena de Markov. Yo les voy a mencionar algo en la clase de hoy, pero la teoría es bastante más profunda y de hecho está en los libros, las pueden estudiar si les interesa. Bien, entonces veamos el mismo ejemplo que habíamos visto recién, este sistema que tenía solo 2 estados, con una matriz de transiciones definida por estos 2 parámetros alfa y beta. Bueno, ¿cómo calculamos las probabilidades en el estado estacionario? Recién las calculamos usando los autovalores. Ahora hagámoslo asumiendo de que existe el estado estacionario y calculemos las probabilidades en el estado estacionario usando la condición de equilibrio. Entonces, vamos a plantear que pi es igual a pi por p. Esa es la condición de equilibrio. Es una ecuación matricial. Entonces la podemos escribir como 2 ecuaciones que involucran a nuestras incógnitas, ¿cuáles son? Y pi0 y pi1. Ahora, si analizan estas 2 ecuaciones, van a ver que son redundantes
Y de ambas se puede derivar estas igualdades, que alfa por pi 0 es igual a beta por pi 1, y que es igual a beta por 1 menos pi 0, donde también usamos el hecho de que, de que la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Entonces, esas dos ecuaciones más la condición de que la suma tiene que dar 1, me permite despejar las dos incógnitas y encontrar la solución única, que son los valores de pi 0 y pi 1 en función de alfa y beta. Y acá, discúlpenme, pero este resultado que dice 2/3 y 1/3 es para un valor particular de alfa y beta. La solución general es pi 0 es igual a beta sobre alfa más beta, y pi 1 es igual a alfa sobre alfa más beta. Y ese valor que dice 2/3 y 1/3 es para beta, que ahora no me acuerdo, habría que calcularlo. Beta igual a 2 y alfa igual a 1. Lo que pasa es que alfa y beta tienen que ser menores que 1, porque son probabilidades. Tiene que ser menor. Sí, pero sí, por ahí sale. Sí. O sea, dividiéndolo por la suma seguramente sale. Sí, no, tal vez queda, queda fracción sobre fracción y entonces ahí se simplifica. Exacto. Pero ojo, yo esto lo pude calcular, pero porque asumí de que existía ese estado de equilibrio. Y para que exista ese estado de equilibrio se tiene que cumplir que 1 menos alfa menos beta sea menor que 1. Si no, no tiene sentido hacer lo que hice. Profe, consulta, repítelo de el valor de 2/3 que usted había dicho que era para un valor de alfa y beta que definió acá por ahí. Sí. ¿En general cómo era? No, la general es la que está ahí, beta sobre alfa más beta. Ok, listo. ¿Sí? Sí, en realidad tendría que borrar el 2/3 y 1/3 de la presentación porque está... Vamos a... Ahí está. Si tuviéramos un alfa y un beta en particular, podemos calcular esas dos probabilidades exactamente. Listo, ya lo dejé modificado. Bien, entonces uno ahora se podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si no existe ese estado de equilibrio? ¿Cómo se comporta el sistema? Y bueno, podemos ver, en este caso, qué pasa cuando alfa y beta es igual a 1. Y fíjense que se comporta de una manera muy particular, porque en realidad lo que estoy diciendo es que la probabilidad de pasar del 1 al 0 y del 0 al 1 es 1. Es decir, que deja de ser aleatorio el comportamiento, porque si estoy en el estado 0, yo sé que voy a pasar al estado 1 con probabilidad 1. Entonces pasa a ser una cadena de Markov, pero determinística. Profesor, disculpe. Sí. Tengo una duda con el slide anterior, porque ¿no era que la sumatoria de los autovalores tenía que dar 1? ¿O una cosa así? Esa es una condición suficiente para que exista la condición de equilibrio. Sí, es una condición suficiente, no necesaria, sí. Ok, no, porque el tema es que, porque entonces, ¿para qué ponemos la condición de que el valor absoluto de 1 menos alfa, menos entre paréntesis alfa más beta, tiene que ser menor que 1? Sí, el valor absoluto. Esto lo habíamos visto acá. Sí. Acá. Ajá. De acá sale que si 1 menos alfa menos beta en módulo es menor que 1, entonces... Pues, pero no es redundante, porque,
si está en equilibrio y la sumatoria es, o sea, es 1, entonces, o sea, esa era la condición necesaria, ¿no? Entonces, ya de por sí, o sea, me va a dar menor que 1 si a eso se lo resto. A ver, Si a no te 1 entendí la pregunta. no, o sea, teníamos que, por ejemplo, que la condición necesaria era que la sumatoria de los autovalores sea 1, ¿verdad? O sea, en una slide anterior. O sea, ¿El este es un anterior? ejemplo, perdón, disculpe. Si no, si quieres te lo pregunto después, no hay problema, ¿eh? No, está bien. O sea, por el análisis de los autovalores, Sí, nos exacto, sale, sí, no, por este análisis de acá, espera, este de acá, sí, exacto. nos sale que los autovalores tienen que, si son menores que 1, entonces existe el estado El estado de estacionario. equilibrio. Sí, Sí, pero además no era que pero la en el sumatoria tenía que análisis, ser 1. O sea, los tenían que ser autovalores no. todos, no tenían que ser todos menores que 1, o sea, menores que 1 y la sumatoria mayor, la sumatoria igual a 1. No, los Ah, autovalores no tienen que sumar a 1. No. ok, Lo que ahí suma a está. 1 son los elementos de la matriz de transición, que son probabilidades. De cada fila suma Ah, 1. perdón, ahí me Sí, esa es la confusión. No, los autovalores no de que, suman 1. o sea, sí, listo. Sí, disculpa. Y Ahí lo, está. lo que suma 1 son las filas de la matriz P y el vector de probabilidades en el estado estacionario, que es pi. La sumatoria Sí. de los pi tiene que dar 1, que es lo que está acá. Ujú. Está bien, ahí estaba la confusión. Bien. Sí. Esta, no, Entonces, porque sí, era redundante, sí. Disculpe, gracias. no, en realidad era contradictorio, porque si 1 ya vale 1, No, o la sea, porque si la sumatoria nunca te sumatoria va a dar vale menor que 1, 1. entonces después Claro, cuando le resto 1, es obvio que me va a dar, claro, ¿cómo es que se llama esto? Que me va a dar 1. Entonces era claro, tipo, claro, para claro. que, me va a dar menor que 1 la resta, entonces para que lo estamos marcando. Gracias. Bien, entonces ahora lo que quería discutir es qué pasa, por ejemplo, si no se cumple esa condición de convergencia. ¿Cuándo puede no cumplirse la condición de convergencia? Bueno, por ejemplo, cuando alfa y beta es igual a 1, que en este caso significa que el sistema se comporta de una manera determinística, porque salta del estado 0 al 1, del 1 al 0, del 0 al 1, del 1 al 0. Eso no es aleatorio, pero bueno, está bien descrito por mis ecuaciones. Lo que pasa es que no, en el infinito voy a estar alternando entre el estado 0 y 1. Por eso es que no converge. Por lo tanto, bueno, no converge. Pero es un caso un poco patológico. Bueno, la cuestión es que con todo este tema de que a veces las cadenas de Markov pueden converger y a veces no, se desarrolló toda una teoría de cadenas de Markov con un montón de definiciones que yo ahora se los voy a presentar, pero de una manera un poco rápida, no pretendo que entiendan al detalle, además no vamos a demostrar los resultados, pero el objetivo final es encontrar algunas condiciones que me permitan garantizar que exista el estado estacionario y que no sean condiciones basadas en los autovalores, pues los autovalores yo no los puedo calcular en la práctica. Si tengo infinitos estados, si tengo incluso muchos estados, calcular autovalores y autovectores es demasiado engorroso, lo tendría que hacer de una manera numérica. Entonces, bueno, hay toda una teoría que se desarrolló y para eso hay que definir distintos tipos de estados, distintos tipos de subredes. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero lo vamos a ver un poquito rápido. Primero vamos a definir qué son los estados recurrentes, por un lado, y estados transitorios por el otro. O sea, imaginémonos una cadena de Markov, ¿no? Un grafo. Bueno, ¿qué es un estado recurrente? Un estado recurrente es cuando la probabilidad de retornar a ese mismo estado
es igual a 1. Es decir, matemáticamente, si sumo desde n1 hasta n infinito, la probabilidad de salir de ahí, llegar ahí, en n pasos, eso me tiene que ser divergente, infinito. Es decir, un estado recurrente si se repite infinitas veces, ¿no? Uno se tiene que imaginar la cadena de Markov como el grafo que se van iluminando los nodos por los cuales va pasando el sistema, ¿no? Si el sistema llega a un estado estacionario, bueno, la cantidad de veces que esté en cada estado va a estar relacionada con la probabilidad de ese estado. Un estado va a ser recurrente cuando siempre voy a volver a ese estado, ¿no? Se va a repetir infinitas veces. Por eso se llama recurrente. Y hay estados que son transitorios cuando esa sumatoria es menor que infinito, y es cuando un estado transitorio se repite solo un número finito de veces. Y eso puede pasar cuando tengo ahora vamos a ver algún ejemplo, pero cuando tengo una red en la que yo voy pasando de estado a estado, pero llega un momento en que determinada parte de la red queda aislada del resto y por lo tanto no voy a volver a esos estados. Entonces, esos estados son de tipo transitorio. Eso es conceptualmente la diferencia entre estados recurrentes, que siempre voy a volver a pasar, y transitorios, por los cuales puedo pasar, pero un número de veces, y en algún momento puedo dejar de pasar y no voy a volver nunca. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Fíjense este grafo que tenemos acá, que tiene 4 nodos, el nodo 0, 1, 2 y 3. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dice, si el proceso empieza en el estado 1, fíjense lo que va a pasar. La probabilidad de volver al estado 1 en n pasos la podemos calcular. Ahí está la expresión. Uno la puede calcular. Y si uno hace la sumatoria, bueno, me llego a una serie que es divergente, ¿no? Por lo tanto, el estado 1 es recurrente. Y fíjense que mirando cómo son las flechitas, siempre hay algún camino de cualquier nodo al nodo 1. Entonces, siempre voy a volver a pasar por el nodo 1. Entonces, el estado 1 es un estado recurrente. Por otro lado, si vemos el estado 0, fíjense que yo puedo partir del estado 0, pero una vez que me voy del estado 0 ya no puedo volver, ¿no? Porque o me voy hacia el estado 3, que no tiene ninguna flechita que vuelva a conectar con el estado 0, o me voy para el estado 2, que tampoco tiene ninguna flechita que vuelva al estado 0. Entonces, el estado 0, del cual uno puede calcular cuál es la probabilidad de volver, me da que es finita, ¿no? Entonces, lo voy a visitar un número finito de veces. Esa es la diferencia de estados recurrentes y transitorios. Bien, eso por un lado. Después podemos definir clases de estado. ¿Por qué? Porque los estados van a estar conectados. Es decir, vamos a decir que el estado J es accesible desde el estado I si la probabilidad de ir del I al J es mayor que 0, ¿no? Entonces yo puedo ir del I al J. Entonces J es accesible desde I. Al mismo tiempo, si puedo ir del J al I, lo que digo es que ambos nodos están conectados, ¿no? Esto me define clases de estados, porque va a haber estados que van a estar conectados entre sí, y esos van a ser una clase de estados. Y vamos a decir que una cadena de Markov es irreducible o irreductible, no sé bien cómo se dice, cuando todos los estados de mi cadena de Markov forman una única clase. En otras palabras, cuando puedo llegar de cualquier estado a cualquier otro estado.
Y entonces tenemos el ejemplo de antes, donde podemos encontrar tres clases de estados, ¿no? Por un lado tenemos el estado cero, que está conectado con él mismo, porque si bien tiene una flechita al 3 y una flechita al 2, como no puedo volver al 0 desde el 3 y el 2, entonces no está conectado con el 3 y el 2. Entonces el 0 es una única clase. Después tenemos la clase 1, 2, porque están interconectados, y por otro lado tenemos el estado 3, que es otra clase. Y acá tenemos otro ejemplo, que es una cadena de Markov, pero donde todos los estados están interconectados. Entonces es una cadena irreducible. Hay una única clase de estados. Bien. Después viene la definición de las cadenas de Markov ergódicas. Se dice que un estado tiene un determinado periodo si puede repetirse solamente en múltiplos de D. Es decir, si la probabilidad de volver a un estado es igual a 0, si ese n no es múltiplo de D. Esto es para descartar casos como patológicos, ¿no? Hay determinados casos en los que yo puedo volver a un determinado nodo, pero solamente habiendo pasado por otros nodos antes, siempre un múltiplo D. Y eso lo vamos a querer descartar. Y se dice que una cadena de Markov es aperiódica cuando todos sus estados tienen periodo 1. Y después lo que se hace también es una interpretación. Vamos a ver un gráfico donde vamos a tener en las ordenadas los estados, ¿no? Los estados 0, 1, 2. Entonces uno puede trazar una línea en uno de los estados y hacer una curva de los estados por los que pasé en una realización de mi cadena. La cadena de Markov es un proceso que se ejecuta todo el tiempo y va cambiando de estados de una manera aleatoria. Uno puede hacer una línea y ver en qué momentos pasé por ese estado, ¿no? Entonces uno puede contar, por ejemplo, intervalos de tiempo entre la revisita de ese estado, en este caso el estado I. Entonces uno puede definir la proporción del tiempo que estoy en un determinado estado. ¿No? Y básicamente es contar cuántas veces pasé por ese estado y dividirlo por la suma de los intervalos de tiempo. Y bueno, lo que se demuestra es que 1 sobre ese tiempo promedio de revisita tiende al valor de la probabilidad de ese estado. Bueno, después se definen otras cosas como estados recurrentes positivos. Un estado recurrente positivo es un estado para el cual el tiempo promedio de revisita es menor que infinito, es acotado, y por lo tanto tiene probabilidad mayor que 0. La probabilidad en el estado estacionario es mayor que 0. Después hay estados recurrentes nulos, que son aquellos en los que el tiempo promedio es infinito y por lo tanto la probabilidad de estar ese estado en el estado estacionario es 0. Y todo esto, ¿por qué? Para definir lo que es una cadena de Markov ergódica. Una cadena de Markov ergódica es cuando tenemos una cadena irreducible o irreductible, es decir, todos los estados forman una única clase, todos están accesibles desde todos. Es aperiódica y recurrente positiva, ¿no? Es decir, que tienen una probabilidad mayor que 0 de suceder cada uno de los estados. ¿Para qué se hizo todo esto? Porque hay un teorema que demuestra que si una cadena de Markov es ergódica, es decir, cumple con estas tres propiedades,
entonces tiene una distribución asintótica con probabilidades distintas de 0. Entonces uno puede plantear la condición de equilibrio y calcular las probabilidades en ese estado estacionario. Para eso existe toda esta teoría de las cadenas de Markov ergódicas. Y si bien parece algo muy abstracto, no lo es. Y les voy a mostrar un ejemplo que quizás conozcan, que es ese paper que les dije que está compartido en el Drive. Es este paper, estos son los dos autores, que no sé si les suena. ¿Alguno los conoce? Seguramente. ¿O no? Bueno, son los fundadores de Google. Y este es el paper con la idea original con la que ellos diseñaron el buscador en Internet, que en su momento bueno, le ganó a todos los otros buscadores que existían y gracias a eso bueno, creció muy rápidamente la compañía. Y en este paper, que lo pueden leer, está ahí compartido, no es un paper que a mí me guste mucho, porque si lo leen van a ver que matemáticamente es bastante desprolijo, hay muchas cosas que no demuestran, no está mal, el resultado está bien, pero está escrito de una manera muy, muy poco, ¿cómo se dice? Sí, la calidad no es muy buena, pero obviamente el resultado es súper bueno y les valió el haber fundado la compañía Google, ¿no? Y esta teoría de cadenas de Markov ergódicas se aplica en este paper. Ellos tuvieron, ahora les voy a contar de qué se trata, pero básicamente ellos diseñaron una forma de visitar páginas de Internet para poder hacer un ranking, por eso el algoritmo se llama PageRank, porque asigna un ranking a las páginas dentro de una red, en este caso es Internet, y bueno, la manera en que se visita esas páginas es con un proceso de Markov, proceso estocástico de Markov. ¿Y qué pasa? Con el diseño original de ese algoritmo, les quedaba una cadena de Markov que no convergía, que no tenía estacionario. Por lo tanto, el algoritmo no funcionaba, porque no convergía a un estado estacionario, entonces no podía establecer el ranking de páginas. Tuvieron que incorporar una alteración en el algoritmo y demostrar matemáticamente que con esa modificación la cadena de Markov resultante es una cadena de Markov ergódica y por lo tanto está garantizada la convergencia y por lo tanto está garantizado que el algoritmo funciona el 100% de las veces que se utiliza. Entonces ven que si bien parece un tema muy abstracto, tiene una aplicación práctica muy, muy importante. Permitió garantizar que un algoritmo funcione, que además después se demostró en la práctica. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esto? Vamos a considerar una red, que es una red de Internet. Cada nodo consiste en una página. Y el algoritmo de ellos consiste en una especie de navegador virtual, es decir, alguien que va eligiendo páginas en Internet. Y básicamente lo que hace este navegador virtual es saltar de una página a la otra de acuerdo a los links que existen entre páginas. Y dice, este navegador, bueno, selecciona la próxima página a visitar, o sea, se fija todas las páginas que están direccionadas y se le asigna igual probabilidad a cada una y bueno, se selecciona una con esa probabilidad. Y dice, si una página no tiene un link saliente, entonces el algoritmo selecciona cualquier página del universo aleatoriamente, con igual probabilidad. Ese es el algoritmo básico que ellos propusieron. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos un ejemplo con 5 páginas.
donde las páginas están intervinculadas. Y bueno, basándonos en este grafo, uno puede construir cuáles son las matrices de transición, ¿no? Tenemos 5 nodos y uno puede ver cuántos links hay entre páginas. Entonces, por ejemplo, a ver si me sale la página. La 1 tiene links a la 2 y a la 3 solamente. Por lo tanto, la probabilidad de visitar la 2 y la 3 va a ser un medio, ¿no? Y la probabilidad de visitar la 4 y la 5 va a ser 0. Bueno, eso es lo que está ahí codificado, ¿no? En la primera fila tengo una probabilidad un medio de visitar la página 2 y una probabilidad en medio de visitar la página 3. Bueno, y lo mismo con todos los nodos. Bueno, podrían ustedes hacer el ejercicio programando, por ejemplo, y calcular P elevado a la 50 para ver qué pasa con las probabilidades en estado estacionario, y en este caso converge y les va a dar unos valores que son los siguientes. Por ejemplo, la probabilidad de visitar la página 1 va a ser del 12%, la página 2 del 18%, la página 3 del 26%, la página 4 del 12%, la página 5 del 32%. Entonces, ellos lo que hacen es calcular el estacionario de esta cadena de Markov y asignar un ranking de las páginas. Las páginas con mayor probabilidad de ser visitadas son las páginas más importantes. Por lo tanto, si yo tengo que darle una lista a alguien que hizo una búsqueda y tengo esos nodos, tengo que ordenarlas de acuerdo a ese ranking, que es este algoritmo de PageRank. En este caso, el algoritmo, el nodo 5 sería el más importante de todos. Bueno, y los que le comenté. Este algoritmo simplificado de PageRank que yo les presenté acá, que vieron que es muy sencillito, es muy fácil de resolver, tiene el problema de que no garantiza que una cadena de Markov, una determinada configuración de red, sea de tipo ergódica, es decir, porque no garantiza que sea irreducible ni aperiódica. Por lo tanto, el paper, que se los dejo para que lo lean si les interesa, propone una pequeña variante de este algoritmo muy sencillo y demuestran de que con esta variante la cadena de Markov que se obtiene es de tipo ergódica y por lo tanto el algoritmo va a converger para cualquier configuración de red. Y bueno, y eso, les quería comentar este ejemplo, pero hay un montón de ejemplos de aplicación de cadenas de Markov. Bueno, acá tienen la bibliografía que vimos hoy, el paper que acabo de mencionar. Y para la próxima, vamos a empezar con una nueva unidad que no tiene nada que ver en principio con lo que vimos hasta ahora, que es el estudio de sistemas dinámicos, ¿no? Y sistemas con ecuaciones diferenciales, donde para simular el sistema hay que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Y vamos a ver una serie de fenómenos que pueden ocurrir en estos sistemas, como fenómenos de sistemas caóticos, bifurcaciones y un montón de propiedades que son muy curiosas y muy útiles a la hora de simular sistemas físicos. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, voy a ir cortando la grabación. Proyecto está muy bien, ¿eh? Bueno, me alegro.
Ojo, yo sé que este tema no es del todo fácil, ¿eh? No es del todo sencillo. Así que les sugiero que hagan los ejercicios, que traten de interpretarlos con simulaciones, ¿no? Que hagan simulaciones programando cadenas de Markov, calculando las probabilidades empíricamente, porque uno puede ir contando el número de veces que pasó por determinado estado y al final, bueno, calcular cuántas veces estuvo en cada estado y eso debería ser corresponder con las probabilidades teóricas. Les recomiendo que hagan todo ese tipo de ejercicios y todos los que están en la guía. Sí, no, digamos, después de ver todas las diapos, más o menos como que, ok, ¿en qué parte de mi trabajo práctico lo voy a poder meter? No sé, me voy a dar cuenta cuando empiece a hacer los ejercicios de la guía y ahí capaz que pueda meter algo. ¿Vos decís del trabajo práctico de esta materia? Sí. No sé, el enunciado, ¿ya se los pasó, Marcelo? Sí, está todo el TP. Dice Ok. también de elegir una de, por ejemplo, de procesos de Poisson o cadenas de Markov o sistemas dinámicos, elegir, o sea, hay 3 de ejemplo en cada una, pero puedes también elegir cualquiera de otro PP que se haya hecho. Y bueno, pero también hay que ver, porque depende del algoritmo que haya agarrado, y tengo el gato acá al lado. Está para allá, no me lo viste. Elegir el que más el que más se adapte. Ok. Yo no lo vi el trabajo todavía, por eso no sé bien de qué se trata. Pero bueno, véanlo con Marcelo igual.